Lo que yo voy a hacer en esta charla es básicamente demostrar por qué el nazismo es socialismo y por qué es anticapitalismo y por qué no tiene una diferencia fundamental con el comunismo o el marxismo, ¿ok? Al que adhieren personas que hoy día están en la moneda. ¿Ok? ¿Por qué le puse nazi-socialismo? Este es el título de un informe que realiza y elabora Friedrich Hayek, que fue premio Nobel de Economía. Él era austríaco, vio todo el ascenso de los nazis en Europa, era de Viena, ¿no? Precisamente una de las ciudades donde vivió Hitler. Y un pensador liberal que, como ustedes saben, es referente para todos nosotros hoy en día. Escribe este informe y se lo envía a Scott Beveridge, en ese minuto, que estaba en la London School of Economics, de gran presidente, director, y lo titula Nazi-socialismo. Porque ya en esa época se corría la teoría falsa de que los nazis eran una reacción capitalista frente a los movimientos socialistas revolucionarios. Y básicamente lo que decía Hayek, esto no es verdad, ¿no? Entonces yo lo titulé igualmente. ¿Por qué? Porque el nazismo es socialismo. Y si ustedes se fijan, la izquierda trata de hablar siempre de fascismo, más que de nazismo. El concepto nazismo casi no lo usan. ¿Por qué? Porque les complica que nazismo signifique nacionalsocialismo. Porque dicen, no, es que ese no era el socialismo de nosotros los buenos, ese era el socialismo de los malos, ¿ok? Entonces, prefieren hablar de fascismo en vez de hablar de nazismo. Y aquí, después de esta exposición, yo espero que les quede claro que la filosofía nacional socialista, descontado el ingrediente racial del que también vamos a hablar, ¿no? Es una filosofía que hoy ustedes pueden ver en cierto grado, ¿no? Bastante representada en movimientos como el Frente Amplio, como el Partido Comunista de Chile y los demás, ¿no? Insisto, no en la parte de la supremacía racial, que es otra cosa distinta a la que hemos visto en nuestro país, por supuesto, hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar al tema, quería hacer unos pequeños comentarios biográficos de Hitler. Bueno, él nace en 1889 en un pueblo austríaco, ¿ya? Que se llama Braunau am Inn. Y el padre de Hitler es hijo ilegítimo de un matrimonio. Es un bastardo no reconocido, cuyo apellido originalmente es Schicklgruber, ¿ya? Ese es el nombre de familia de la madre del padre de Hitler. Pero adopta el nombre de su suegra, el apellido de su suegra, y de ahí sigue, ¿no es cierto?, la línea hacia abajo con Hitler. ¿Qué es lo que caracteriza al padre de Hitler? Esto es importante. Es una persona pequeña burguesa, pero muy pequeña burguesa, clase media baja, que lo único que intenta toda su vida es tratar de demostrar que es alguien, ¿no? En el contexto del pueblo en el que él vive, ¿no? Y es un tremendo resentido social. Es una persona muy frustrada socialmente, con mucha rabia. Y esta rabia la hereda Hitler. Hay una cuestión que define la psique de Hitler, y esto es importante tenerlo claro, y esto lo dice Emil Ludwig en la biografía, que es uno de los grandes biógrafos del siglo XX. Ludwig entrevistó a Stalin, entrevistó a Mussolini, y él escribe un libro sobre estos tres dictadores, que lo recomiendo mucho. Y él dice, bueno, este resentimiento social, esta rabia social de Hitler. Hitler es una persona que muestra cierta rebeldía e incapacidad de encajar desde el principio, y él no termina el colegio. Él no tiene un Abschluss, como se dice en alemán, de escuela, no tiene un certificado de haber terminado la escuela, ¿ya? Secundaria, nada. Entonces la madre frustrada le dice, bueno, ándate a Viena, porque él quería ser artista, ¿ya? Por lo demás, prácticamente Hitler nunca trabajó en su vida. Si hubiera vivido en Chile sería militante del Frente Amplio. Pero no les quepa ninguna duda. Y se va a Viena con la ilusión de entrar a la Academia de Bellas Artes en Viena, pero
lo encuentran poco talentoso a él, ¿verdad? No lo encuentran lo suficientemente talentoso y él postula 2 veces, si no mal recuerdo, y lo rechazan. Y después lo rechazan en arquitectura, que le dicen usted tal vez podría ser arquitecto, y lo mandan a postular, pero como no tiene un certificado de escuela, que él terminó la escuela, entonces, bueno, le dicen, pero usted ni siquiera terminó el colegio, así que olvídese. Y eso le genera mucha frustración. Este es un cuadro que pintó él. Hitler pintaba cuadros, fíjense que ustedes lo ven en internet y se van a dar cuenta que no son tan malos, la verdad. O sea, y este es un cuadro que pintaba él. Y una de las formas como él se mantenía, él vivió con mucha pobreza en hogares de acogida, financiados muchos por judíos, ¿ya? Como en estos casas para homeless que uno ve en las películas en Estados Unidos, pero en Viena a fines del siglo antepasado. Y en esos círculos en Viena, él desarrolla 2 cosas. Se expone a discursos fuertemente antisemitas, ¿ya?, que están de moda en esa época, y eso empieza a él a influirlo fuertemente y empieza a desarrollar un poco un resentimiento con los judíos que lo mantienen directamente a través de estas fundaciones, a través de estos hogares de acogida para gente pobre que está en las calles, ¿no? Y además convive con judíos pobres que están en estos hogares de acogida y que son personas que llegan como verdaderos vagos, que llegan, digamos, sucios, malolientes y qué sé yo, y entonces él empieza a extraer una conclusión general de que todos los judíos son así, a partir de ese tipo de experiencia. Y lo otro que desarrolla es lo explica Emil Ludwig, es un fuerte sentimiento antiburgués. O sea, Hitler no es un resentido con la nobleza, con los condes, con los duques, que los ve muy lejos, no es su punto de referencia, sino que los burgueses que tienen plata, ¿ya? Esa burguesía, comerciante, en fin, en la que él ve, ¿no es cierto?, mucha injusticia y le da rabia porque en el fondo él quiere ser como ellos. O sea, es un envidioso. Eso es lo que es. Hitler es un envidioso de tomo y lomo, ¿ya? Y entonces, bueno, él dice, me voy de Austria hacia Alemania, y él celebra cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Una de las cosas que Hitler celebra, por sobre todas las cosas, es, bueno, ahora por fin tengo yo un rol, pertenezco a algo más grande. Y se enlista para ir al frente de combate, ¿no? Para ir a la guerra. Ahora, en la guerra, dicen que él recibe la Cruz de Hierro por un acto de coraje en que supuestamente él solo capturó a 12 franceses, pero las historias que se han revisado, o por lo menos los historiadores que han hecho el trabajo de investigar esto, parece que no es así. Parece que Hitler era un cobarde en la guerra, no era una persona de gran coraje, ni mucho menos, ¿no? Y que en realidad estaba más en el Estado Mayor moviendo papeles, y todo este cuento de que fue tan valiente y todo lo demás parece haber sido una gran exageración, y que él siempre, digamos, utilizó dando la Cruz de Hierro para hacérselas de que era un héroe militar, cuando en realidad no lo era. Entonces, bueno, eso pasa con él. ¿Y dónde termina Hitler después? En Múnich. ¿En qué trabaja Hitler? Bueno, Hitler trabaja como espía del ejército alemán sobre estos movimientos reaccionarios en contra del orden establecido que se están formando, ¿ya? Entonces, él empieza a ir a oír las reuniones de estas personas que en realidad era como ver a veteranos, algunos viejos que están ahí conversando de lo mal que está Alemania y de que los judíos tienen todo tomado y nos están sometiendo y qué sé yo. Y él supuestamente va para reportar qué peligro o no pueden significar estas organizaciones. Y las empieza a oír y empieza a decir, ¿saben qué? Tienen razón. Y un día estando ahí de espía, él, para que vean ustedes cómo son las cosas, toma la palabra y da un discurso. Y desata toda su ira y su furia y todo lo demás. Y es tan impresionante el discurso que da, que, bueno, aplauso cerrado. Y ahí había un señor, ¿cierto?, que es uno de los fundadores porque hay un partido que es anterior al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es el Partido Obrero Alemán, ¿ah?, el Deutsche Arbeiterpartei, que es este. Este era el logo, y que era el Partido de los Trabajadores de Alemania. Supercapitalista, ¿no? Partido de los Trabajadores de Alemania, ¿no? Esto es.
poco después estamos hablando de la Revolución Rusa, o sea, esto es más o menos la misma época. Y que ese partido fundado por un obrero, un cerrajero, de allá de Bavaria, Anton Drexler, y un periodista que se llama Karl Harrer, entre otros más. Y es un partido fundamentalmente antisemita, nacionalista en materia de, básicamente, Alemania primero, la humillación y la guerra y todo lo demás, y revolucionario en términos de lucha de clase. ¿Ya? Un poco los ricos contra los pobres, pero además esta cosa racial, o contra los burgueses. Y aquí esto es un factor muy importante. Varios de los miembros de este partido incipiente, de esta formación que se está dando, son miembros de una sociedad esotérica y ocultista que se llama la Thule Gesellschaft, la sociedad Thule, que algunos de ustedes habrán oído. Yo no he estudiado la historia de las sociedades ocultistas, pero si hay una que tuvo influencia, probablemente la que más influencia ha tenido en la humanidad ha sido esta, ¿no? ¿Y qué es lo que pensaban en la Thule Gesellschaft? Que ustedes pueden ver que de ahí viene la suástica. La suástica no la inventó Hitler. La suástica viene, esto lo toman, es un símbolo muy antiguo que se encuentra en culturas en la India, en otros lados, milenario, y ellos lo toman porque la tesis de esta sociedad esotérica es que existe esta raza superior, que es la de los arios, y que los alemanes son los descendientes de esta raza superior, ¿cierto? Esa es la tesis de esta sociedad, de este grupo, y que hay una especie de choque de civilizaciones con otros grupos, especialmente los judíos, que quieren corromper y destruir la raza aria y la raza germana, y una de las formas de corromperlas mezclándose con otras razas, ¿no? Y un poco diluyendo la pureza de la sangre, y tienen todo tipo de locuras en ese sentido, ¿no? Y que lo que se trata es de recuperar la pureza racial y el suelo alemán. Blut und Boden. Eso es lo que se trata esta cuestión esotérica, ¿ya? Uno de los principales integrantes de la sociedad Thule es un poeta alemán que se llama Dietrich Eckart. Y este tipo resulta ser muy, muy relevante porque él escribe y dice, antes de que aparezca Hitler en escena, que Alemania necesita un Mesías. O sea, ¿quién va a restaurar la gloria y nos va a llevar al universo al reino de los 1000 años, que es el típico milenarismo escatológico, que ustedes pueden ver también en esta cosa en el libro de la Biblia, de las Revelaciones? Entonces, ¿quién nos va a salvar y nos va a traer ser paraíso sobre la tierra, básicamente? Una cosa así. Cuando él oye a Hitler, dice, este es. Y sin Eckart, Hitler nunca habría llegado a donde llegó. Hitler lo toma, ve el potencial en esta persona, y dice, este es el que va a generar el cambio. Y lo agarra y lo empieza a pulir, lo empieza a trabajar, porque Hitler era una persona, es lo que llama un picante, ¿no? O sea, una persona que no sabía comer, era una persona, un desastre, ¿no? Muy, muy burdo, de modales muy toscos. Entonces, cuando Eckart lo empieza a presentar un poco más en sociedad, quedaba mal parado. Entonces, Eckart lo empieza a pulir y lo empieza a ayudar con las cosas que escribe. Eckart tenía un diario también en el cual publicaba artículos, ¿no? Estamos hablando de que todavía esto es un grupo pequeño de gente, ¿ah? Aquí todavía no ha saltado todo el proceso del crecimiento del nacionalsocialismo. Y Eckart tiene clara una cosa. Él tiene clara, para él, ¿no es cierto?, en toda esta enfermedad delirante mitológica, este conflicto civilizatorio racial que va a terminar llevando probablemente al exterminio de la raza judía, porque si no se extermina la raza judía, entonces los perdedores son los otros, son los germanos y los arios, ¿ya? Entonces, él dice, de hecho, sí, mira, tal vez seamos inhumanos, es profético en realidad lo que él dice ahí, en uno de sus poemas, porque él señala, efectivamente, tal vez sea atroz lo que tengamos que hacer, pero si consiste en, o lleva a la salvación de la raza aria, entonces termina siendo moral, ¿ya? Profético. Él no vivió para ver todo lo que pasó después, y murió antes.
pero este es un personaje muy, muy importante. O sea, el romanticismo, esta idea de poner los sentimientos por sobre la razón, juega un rol esencial en el auge del nacionalsocialismo alemán. De estas pulsiones revolucionarias y de la creación del paraíso sobre la tierra, este utopismo, etc. Y en 1920 se funda el Partido Nacional Socialista Alemán, que es sobre la base del Partido Obrero Alemán, o sea, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es un partido obrero. Esto es importante y toman obviamente la suástica como símbolo del partido que todos conocemos. Y acá entramos un poco al fondo del asunto, de por qué este es un partido socialista y básicamente es anticapitalista. Es un partido anticapitalista y antiburgués. Eso es lo que es. Entonces es un movimiento revolucionario en contra del capitalismo que se asocia directamente con los judíos. Capitalismo, judaísmo, capitalismo financiero, los judíos. Con la ruina de las condiciones económicas alemanas que son muy malas después de la Primera Guerra Mundial. Esto antes de la hiperinflación, que viene en el año 22-23. Y entonces el partido emite, cuando se funda, un programa de 25 puntos. Yo saqué algunos no acá, pero que ustedes pueden ver que son obviamente completamente antiliberales y anticapitalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, los actos de los individuos no pueden contradecir los intereses de la comunidad. Esto lo dicen los nazis. El interés de la comunidad es anterior a los actos del individuo. La comunidad entendida y definida como la entienden obviamente los nazis, como el cuerpo colectivo, el organismo, ¿cierto?, social alemán. La Volksgemeinschaft. Sí. Entonces dice, primero, solamente los de la raza pueden ser ciudadanos. Y, bueno, eso es importante. Esto es parte esencial del partido. Ningún judío puede ser miembro de la raza. Esta es la cosa racial de ella. Pero después vienen puras cuestiones económicas, prácticamente. O sea, tienen que abolirse todas las rentas que no sean basadas en la producción. O sea, se acabó el lucro. Alguien decía eso, ¿se acuerdan? El lucro es malo. El lucro es malo, salvo cuando tú estás trabajando en el campo, estás haciendo tus cosas, ahí te puedes quedar con lucro. Pero el lucro, por definición, es malo, ¿ya? En términos generales, ¿no? Entonces, se acaban los intereses. El lucro de los intereses. O sea, yo no puedo darte un crédito y cobrarte intereses. ¿Quiénes están fundamentalmente metidos en el negocio del crédito? Obviamente los judíos. Por eso ellos relacionan todo este capitalismo con los judíos también. Pero no es solo eso, ¿no? No es solamente un tema de raza. Los nazis no podían ser procapitalistas. Es una cosa delirante decir que los nazis eran procapitalistas si entendían que el capitalismo iba de la mano con la supuesta raza que explota a través del sistema financiero y todo lo demás. La nacionalización de todas las empresas asociadas para formar monopolio, que en el fondo en esa época en Alemania era casi todas las empresas, porque no teníamos mercados integrados abiertos como existen hoy día. ¿Ya? O sea, nacionalizaciones de empresas. ¿Quién determina cuáles son las empresas asociadas para formar monopolio? Bueno, ellos mismos. Después, el reparto de beneficio de toda la industria pesada, que es el corazón de la economía alemana, la industria pesada. O era el corazón de la economía alemana. Hay que distribuir. ¿Les parece muy capitalista, muy liberal? ¿Esto es Adam Smith? ¿O esto suena más a un programa tipo Partido Socialista? ¿O Frente Amplio? ¿Sí o no? Claro. Entonces esto no tiene nada que ver. Y después vamos a ir. Pero hay que tomarse el tiempo de leer estas cosas. Y aparte esto lo estamos grabando, entonces para que la gente lo pueda ver en YouTube y diga, oye, yo no tenía idea de eso. ¿Ya? Pero así parte el Partido Nacional Socialista. Un sistema de pensiones a gran escala para los ancianos. Ya uno puede decir, bueno, pero ¿cómo eso? Ya está bien, lo dijeron los nazis, pero es algo que sí, pero obviamente lo que ellos tenían pensado era el sistema estatal de pensiones que venía de época de Bismarck, en la cual todos eran dependientes del Estado, del sistema de reparto, que es lo que se hace en Chile, el primer país del mundo
es irse contra el sistema estatal de pensiones de Bismarck y de los nazis. ¿Y qué es lo que quieren hacer nuestros gobernantes de hoy? Volvernos al sistema de pensiones de los nazis. Que por lo demás queda vigente en muchas partes del mundo todavía. No quiero decir porque ser partidario de un sistema de reparto necesariamente eres nazi, pero estás diciendo que los ciudadanos tienen que depender del Estado, del poder político, porque así tú los controlas. Y eso lo decía Bismarck, yo lo tengo en el libro Parásitos Mentales. Él dice literalmente que la idea de un sistema de pensiones, de reparto, es controlar a gente, porque en la medida en que dependen de la pensión que tú les vas a dar, son sumisos al poder del Estado y de la autoridad, y del rey, en este caso, el rey de Prusia. Más claro, echarle agua. Nadie puede estar de acuerdo con un sistema de pensiones de reparto si cree en la libertad, ¿no? Y menos aún si cree en la solvencia financiera del Estado, porque además son insolventes, los sistemas no pueden funcionar. Reforma agraria. Una reforma agraria es para expropiar gratuitamente las tierras para fines de utilidad pública. ¿A quién se le ocurrió eso en Chile? No, a Alessandri no se le ocurrió. A Alessandri se lo impuso la Alianza para el Progreso, que fue fundamentalmente diseñada por Raúl Prebisch y otra gente bajo el gobierno de un demócrata, Kennedy. Y él, Alessandri, como tenía dudas, la mano de la reforma del macetero, porque en realidad, y todavía quedaba contemplada el pago, no la expropiación gratuita. El pago real de lo que te está, eso después se fue cambiando. ¿Y quién aceleró todo este proceso? Eduardo Frei Montalva, que era un gran admirador de Mussolini y que tiene artículos elogiando a Hitler. Eso está en el libro de Víctor Faría de La muerte del camaleón. Lo tienen todos los documentos. Pero sobre todo después Salvador Allende, el izquierdo. La reforma agraria, bueno, no fue solo en Chile, fue en toda América Latina, ¿ya? De nuevo, no necesariamente eras nazi si creías en una reforma agraria, pero de lo que definitivamente no eres es alguien que cree en el capitalismo, en la propiedad privada. O sea, una reforma agraria que, además a principios del siglo XX, la tierra sigue siendo una fuente importante de riqueza en muchas partes, ¿no? En Alemania tampoco era irrelevante, por mucho que haya sido un país industrializado. Entonces, mire, le queremos quitar, robar, o sea, apropiar sin pagar a toda esta gente. Eso lo dicen los nazis del año 1920. No, pero es que eran capitalistas, eran liberales. ¿De qué carajo están hablando? ¿Pero de qué carajo están hablando? Los nazis son socialistas. Socialistas, igual que los socialistas que gobiernan hoy día en Chile. Idéntico en su filosofía económica. Idéntico. ¿Ya? Después vamos a ver algunas diferencias que hay con el marxismo, comunismo de la Unión Soviética, pero por lo demás, el anticapitalismo es de la esencia del nazismo. A menos que ustedes crean que esto es capitalismo, ¿no? La reforma agraria, bueno, combatir a todos los que actúen contra el interés general. ¿Y qué es eso? Obviamente que es totalitarismo, porque ¿quién define lo que es el interés general? El Partido Nacional Socialista. Es un poco la idea de Fernando Atria de el otro modelo del régimen de lo público. ¿Qué era el régimen de lo público? Yo lo analicé en la teoría de la igualdad. El régimen de lo público era un Estado que controlaba todo lo que ellos, los autores, llamaban derechos sociales. ¿Y qué son derechos sociales? Obviamente salud, educación y pensiones. El Estado tiene que controlarlos 100%. Que no es controlar educación, salud y pensiones, es controlar a las personas que van a la escuela, a los profesores y a los alumnos, es controlar a todos los pensionados, es controlar a todos los doctores y a todas las personas que van a atenderse en servicio de salud, desde el poder político. Pero no solo eso. En ese libro ellos decían que los derechos sociales que ellos mencionan no son taxativos, es una figura expansiva. Entonces, finalmente, todo lo que ellos definen que puede llegar a ser derechos sociales tiene que ser monopolizado por el Estado. Monopolizado. ¿Qué es eso si no es fascismo? Si no es nazismo. O sea, lean el libro en otro modelo ustedes y dense cuenta. ¿Y qué dice? Es que el régimen de lo público es el interés general. Así mismo lo plantean. Atria, Joniant, todos ellos. ¿Ya? Yo creo que Atria lo escribió, los otros lo firmaron, pero bueno. Prestaron la firma, así que uno los puede criticar. Y esto es muy importante y por eso el Estado y la educación deberían separarse 100%. No debiera haber ningún colegio en manos del Estado. Debiera privatizarse absolutamente todo y pasarle a la gente el dinero para que pueda mandar a sus hijos a buenos colegios. Porque además el Ministerio de Educación, por lo menos en Chile y en todas partes en realidad, se traga una parte importante del presupuesto. En burocracia, en despilfarro, todas las corrupciones que hemos visto. En vez de pasarle esa plata directamente a la gente para que pueda enviar a su hijo a colegio.
Entonces dice que la escuela tiene que inculcar el concepto de Estado. La escuela debe inculcar el concepto de Estado tan pronto como el niño esté capacitado para ello. Pedimos que el Estado coste la educación de los niños con dotes intelectuales sobresalientes, si son hijos de padres pobres, sin consideración de su posición o profesión. El Estado tiene que inculcarse en la mente a la gente. ¿Quién cree en eso? ¿Los liberales creemos en que a los niños hay que adoctrinarlos con el concepto de Estado en la cabeza? ¿O los socialistas y la gente del Frente Amplio? Y la izquierda en América Latina, los kirchneristas, ¿ah? La gente que sigue a Sheinbaum Morena en México. ¿Quién cree en esto? O sea, yo creo que podría dejar la presentación hasta aquí. Yo creo que ya los convencí de que los nazis no eran capitalistas ni liberales. Pero voy a seguir. Porque hay gente que tal vez puede no estar convencida todavía. Bueno, último, debe preocuparse del bienestar nacional, protegiendo a madres e hijos, prohibiendo el trabajo infantil, estimulando el ejercicio físico. Bueno, estas son cosas que eran un poco de la moda también de la época, ¿no? Y hay algunos puntos que uno incluso podría decir que está bien, prohibir el trabajo infantil. O sea, no, que es algo también, si usted lo ve, sí, ¿cómo estar en contra del trabajo infantil? Bueno, pero hay niños, por ejemplo, que trabajan en la industria del cine, que ganan montones de plata, y uno dice, bueno, le vas a prohibir trabajar. Entonces, obviamente ellos no tenían en mente eso en esa época. Tenían en mente trabajos mucho más duros que eso. Pero en general... y entonces aquí hay un punto que es importante. Respecto al fascismo. Porque ustedes se han dado cuenta que nos tratan a nosotros los liberales que creemos en el mercado de fascistas. A mí cuántas veces no me lo han dicho. Y se lo han dicho a, no sé, a Milei, a todo el mundo. Vean ustedes lo que dice Mussolini, donde Mussolini explica la doctrina del fascismo. Así se llama el texto que él escribió. Y él define y explica. Mira, el fascismo es esto. El fascismo es esto. Dice que la concepción del fascismo es antiindividualista. Destaca la importancia del Estado y acepta que al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Eso es el fascismo, lo dice Mussolini. Ahora va a llegar Vinter y me decir que Mussolini no sabía nada de fascismo. ¿No? ¿Qué sabía Mussolini de fascismo, cierto? Es opuesto al liberalismo clásico. Lo dice Mussolini. Mussolini te dice, mira, nosotros somos una reacción contra el liberalismo. O sea, el fascismo es exactamente lo contrario a lo que nosotros defendemos en la Fundación para el Progreso. El liberalismo clásico. Lo dice Mussolini, no lo estoy diciendo yo. Pero voy a seguir. Dice, el liberalismo negó al Estado en nombre del individuo, el fascismo lo reafirma. Y Mussolini agrega en ese mismo texto, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Por eso es un sistema totalitario. Porque el totalitarismo implica la politización completa de la sociedad y la vida individual. Nada de lo que hacemos, absolutamente nada, queda fuera del control estatal. Por eso, Yo-Yo Jackson quería estatizar al Letón, porque es un fascista. Porque no puede haber nada fuera del Estado, ¿se fijan? El Estado, es decir, ellos, los que controlan el poder, tienen que tener el control absoluto de nuestras vidas. La sociedad civil no puede existir al margen del Estado. Y eso que el fascismo de Mussolini fue en muchos sentidos más blando que el nazismo en Alemania. Y definitivamente que la Unión Soviética, que después lo vamos a ver. Pero lo dice Mussolini. O sea, no lo digo yo. Ahora, un dato interesante de Mussolini, en la entrevista que lo cuenta Emil Ludwig, Mussolini le dice, pero si yo era comunista. Del comunismo transité al fascismo, pero yo era comunista. ¿Qué podía ser si no socialista o más bien comunista? Y se definía como un comunista autoritario. Mussolini viene del comunismo. Y un dato que poca gente sabe, Mussolini, que también pasó hambre, pasó muchos problemas desde el punto de vista personal, económicos, etc. ¿Saben lo que llevaba en el bolsillo siempre? Como amuleto, una medalla de Karl Marx. Es histórico. Mussolini llevaba siempre en el bolsillo una medalla de metal de Karl Marx. Mussolini tiene sendas citas elogiando a Marx. Lo había leído y él se había comprado completamente esto de la lucha de clases. Lo que pasa es que después en el fascismo
él transita, siendo un anticapitalista furibundo, a una posición más pragmática respecto del tema de la lucha de clases como revolución armada para matar a todos los burgueses. Y en ese sentido el fascismo Mussolini es mucho menos sangriento que la revolución leninista, mucho menos. ¿Ah? Pero piensen ustedes que, por un lado, Mussolini dice, mira, nosotros somos lo contrario del liberalismo, no nos vengan a confundir aquí con estos delincuentes. ¿Ah? Nosotros sí somos los de verdad, los que queremos que todo esté dentro del Estado, bajo el poder nuestro. Y por otro lado, él anda con una medalla de Karl Marx en el bolsillo. ¿A quién se parece más? ¿A la gente del Frente Amplio? ¿Es del Partido Socialista y toda la izquierda latinoamericana, incluso europea? ¿O los liberales que defendemos el Estado mínimo? Si nosotros somos todo lo contrario. No se olviden nunca del dato de que Mussolini, para que cuando discutan con algún amigo zurdo, que nunca falta el zurdo que no tiene amigos, pero no ha leído nada, pero es zurdo igual. Sí, porque no podéis ser zurdo si eres una persona formada, a menos que ya tenga una desviación de carácter, yo creo. Oye, pero si Mussolini andaba con una medalla de Karl Marx en el bolsillo. Por muchos años anduvo con esa medalla. Ah, no. Sí. Y de hecho tiene sendos elogios a Marx también, ¿no? Y no es el único. Ahora, este es Adolf Hitler. Vamos al nacionalsocialismo alemán, el nazi-socialismo. ¿Qué dice Hitler? Lo mismo que Mussolini. En 1933 Hitler dice, si la cosmovisión liberal en su deificación de lo individuo individual debe conducir a la destrucción del pueblo, el nacionalsocialismo, por lo tanto, desea salvaguardar al pueblo como tal, si es necesario incluso a expensas del individuo. Más claro echarle agua a esto. ¿Ah? O sea, esto podría estar en el programa de gobierno de Boric. El pueblo, ¿no? El pueblo primero. ¿Quién habla así todo el tiempo? Los comunistas. La gente izquierda. El pueblo, no el individuo. El individuo destruye al pueblo, persiguiendo sus intereses de egoísmo y todo lo demás. Esto lo dice Hitler, el año 1933. Dice, es esencial que el individuo comprenda paulatinamente que su propio ego es insignificante comparado con la existencia de todo el pueblo, el colectivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la posición de este ego único está determinada exclusivamente por los intereses del pueblo en su conjunto. Nosotros somos tío del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Bueno, el Führer encarna el pueblo, ¿no? El poder del Estado, digámoslo. Y después dice, sobre todo de comprender que la libertad de pensamiento y voluntad de una nación, la nación tiene libertad de pensamiento. Fíjense las categorías colectivistas. No, porque si nosotros somos la nación en todo este grupo que está acá, tenemos libertad de pensamiento. Lo que está diciendo Hitler es que tenemos libertad de pensamiento como grupo, pero no como cada uno como individuo. ¿Cuál es tu nombre? Kimberly. No tú, sino que todos juntos, así que tú no puedes hablar. Ah, tú tampoco. No, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. No, es que es el grupo, no ninguno de ustedes en particular. Pero el grupo soy yo, porque el pueblo soy yo. Entonces la libertad de pensamiento es para mí. Y si ustedes están en contra mía, están en contra del pueblo, que soy yo. ¿Se le parece liberal eso? ¿Ah? Y entonces termina diciendo el interés superior de la comunidad, de aquí poner límites a los intereses del individuo y de imponerle deberes. O sea, Hitler está diciendo, si nosotros somos lo contrario al liberalismo, está de acuerdo con su gran amigo y aliado Mussolini. Mussolini dice, somos contrarios al liberalismo clásico, Hitler dice, nosotros somos lo contrario al liberalismo clásico. Pero vienen los zurditos a decirnos, es que los nazis eran liberales. O eran capitalistas liberales, eran de derecha. ¿Ah? Tratan de vincularlo a los que pensamos en el libre mercado, ¿no? Pero piensen ustedes, antes de entrar a la parte económica, específicamente, ¿cómo puede haber libre mercado si tú tienes bajo la filosofía de que los intereses del individuo tienen que estar completamente sometidos a los del colectivo? ¿Cómo vas a perseguir tú tu interés? Que eso es la esencia del libre mercado, que cada uno persigue sus fines, ¿cierto? Produce lo que quiere producir, intercambia lo que quiere intercambiar, trabaja lo que quiere trabajar, hay libertad de precios, libertad de contrato, persiguiendo nuestros fines, ¿cierto? Ese era el libre mercado. Eso es incompatible con una idea colectivista en la cual el individuo tiene que estar sometido a los fines del colectivo, que además, ¿quién los determina? Porque ¿quién determina los fines del colectivo? Si el colectivo no está, oiga, señor colectivo, dígame cuáles son sus fines. Los determina el que se atribuye a sí mismo la posición de representar al colectivo. El dictador, el Stalin, el Fidel Castro, el Hitler,
el Chávez, el Allende, cualquiera de todo esto. Ellos también no interesan el pueblo, el colectivo, lo que sea. O los nazis utilizaban el concepto de pueblo todo el tiempo. La esencia del discurso de los nazis en la retórica es el concepto de Volk, pueblo. No es que hablaban del individuo y esto, o sea, el pueblo. Igual que lo hablan los comunistas todo el tiempo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. O sea, que no es algo... y aquí tienen ustedes la bajada económica que hace Hitler. Estas son declaraciones de Hitler. ¿Cuál es la interpretación económica de esta filosofía colectivista? ¿Ya? ¿Y por qué lo estoy citando? Porque si yo lo digo así, ustedes no van a ver la cita y la fuente textual. O sea, hay que ver qué dijo este tipo para entender bien. Estas son citas que no se reproducen nunca en ninguna parte. Y que es muy necesario conocerlas. Entonces él dice, tendremos que abandonar la idea de que el beneficio individual es lo más importante. El beneficio individual no es el lucro, no. No me vengan con la cosa del lucro. Eso no es lo más importante. Y que el interés propio del individuo se deriva el beneficio del conjunto. O sea, Hitler está diciendo, es mentira que de la persecución del interés propio se deriva un beneficio para la mayoría o para el conjunto, para el grupo. Eso está diciendo. Contrario a lo que decía ¿quién? Adam Smith. Adam Smith dice, pero precisamente lo contrario a la riqueza de las naciones. Ahí se lo voy a mostrar. Entonces, dice, el beneficio de la comunidad determina el beneficio individual, no al revés. Claro, porque si tú tienes la idea de controlar el poder total, la única manera de hacerlo es reclamando que tú eres la voz del pueblo y el interés de la comunidad, que tú lo encarnas. No puedes decir que cada persona persiguiendo su interés va a mejorar a la sociedad de manera espontánea, como decía Hayek, el orden espontáneo. No, porque yo quiero controlarlo todo. No lo puedo dejar en libertad de acción. Yo tengo que inventar una retórica, tengo que decirles a ustedes, en este tribalismo, ¿no?, que si ustedes actúan cada uno por su lado, esto perjudica a todos como conjunto. Entonces hagan lo que yo les digo que tienen que hacer. Yo los tengo que controlar. Porque yo entiendo su bien, el bien del pueblo, donde ustedes pertenecen, mejor que ustedes. Y tengo que imponérselo incluso a patadas si es necesario. Porque yo represento al pueblo, yo tengo un acceso a una verdad que ustedes no. Porque cada uno de ustedes es inferior, entonces está mirando su propio interés. En cambio, yo sí soy capaz del interés del conjunto. ¿Verdad? Eso es lo que hay detrás de esto. ¿Y qué dice? Es que si dejamos a la gente perseguir su interés individual, van a seguir un egoísmo que destruirá la comunidad. ¿A quién le oímos esto todo el tiempo? ¿Quién dice todo el tiempo que si uno deja al mercado actuar con libertad y que las personas persigan su interés y todo lo demás van a destruir a la comunidad? ¿Quién dice esto? También el Papa Francisco, sí. Pero la Iglesia tiene una posición, bueno, depende. El Papa Francisco, que es el más anticapitalista que ha existido en la historia de la Iglesia, yo escribí un libro, ¿se acuerdan ustedes?, sobre el Papa Francisco y como que estudié su pensamiento económico más bien. No me metí en cosas teológicas porque no es mi tema. Pero el Papa Francisco, claro, comparte esta visión. Y viene de esa doctrina jesuita que reprime la libertad individual de derecho de propiedad. O sea, el Papa Francisco por eso se lleva también con Chávez, o por lo menos con Maduro, con Fidel Castro, con la dictadura de Díaz Canel y Castro, con los K, con todo. Porque son aliados, no es que él sea marxista 100%, pero son aliados en la lucha contra lo que el Papa cree que es la fuerza corruptora esencial de los seres humanos, que es el capitalismo. Y esto lo explica muy bien Loris Sanata en su libro sobre el jesuitismo, que lo trajimos en Chile, ¿se acuerdan? A Chile nosotros, ¿se acuerdan? Populismo jesuita se llama el libro. Y después viene otra cita de Hitler que yo quiero para que ustedes vean mejor. La opinión de que el uso de una fortuna sin importar su tamaño es solo un asunto privado del individuo debe corregirse. Aún más en el Estado Nacional Socialista, porque sin la contribución de la comunidad ningún individuo habría podido disfrutar de tal ventaja. ¿Les parece propio de los capitalistas neoliberales salvajes decir, oye, sí, puedes ser rico, pero tú no puedes decir sobre tu derecho de propiedad? No puedes decidir lo que vas a hacer con tu plata. ¿Eso defendemos los liberales? ¿Pro mercado? Al revés, se nos critica todo el rato porque en teoría supuestamente no nos importan los demás y queremos ganar mucha plata y cada rico hace lo que quiere con su plata. Bueno, Hitler decía que no, esto no se podía. Entonces tenía que haber un control. No, tú no puedes disponer de tu riqueza como tú quieras. El Estado tiene que decirte a ti cómo disponer tu riqueza, tiene que estar en función de la sociedad civil. No de la sociedad civil, sino que del poder político que supuestamente representa
al pueblo. ¿Ya? Y ahí hay una idea económica que es una falacia completa, que la repetía Fernando Adrià con un debate una vez, que es la misma que está diciendo Hitler acá. Que, no, es que si eres rico es por la construcción de la comunidad. No es cierto. No es verdad. Nadie se hace rico porque la comunidad lo hizo rico. Es al revés. El individuo, la persona, se hace rica en colaboración con la comunidad, pero enriqueciendo al mismo tiempo a la comunidad. O sea, digámoslo así. Si Argentina ganó el último mundial de fútbol, ¿cierto? No es que Messi ganó el mundial porque el resto del equipo estuvo ahí para él. Sí, lo necesitó para ganar el mundial. Pero la verdad es que sin Messi no ganaban el mundial. ¿Me explico? No es lo mismo. La contribución que hace él es mucho más grande que la de los demás. Como la de Elon Musk, que es más grande que la gente que trabaja en SpaceX. Como la de Henry Ford en su minuto fue más importante que la de la gente que trabajaba en su planta. Ellos eran reemplazables. Henry Ford no era reemplazable. Elon Musk no es reemplazable. Ninguno de ellos es reemplazable. Andrew Carnegie no era reemplazable. ¿Ya? Entonces es una falacia completa este argumento. Es no entender nada de economía, pero bueno, por eso eran socialistas. Y aquí está Adam Smith. ¿Y por qué lo pongo? Para que ustedes vean que Adam Smith, que es el padre de los liberales, por lo menos en materia económica, en tiempos modernos o desde que existe toda esta corriente, dice que al perseguir su propio interés, a menudo el individuo, ¿cierto?, promueve el de la sociedad con mayor eficacia que cuando realmente pretende promoverlo. Esto es muy importante, porque Adam Smith, padre del liberalismo, no solo se dio cuenta del orden espontáneo, las fuerzas del orden espontáneo, sino que además nos advirtió, cuidado con la gente que dice que viene a hacerle el bien a la comunidad. Son los lobos con piel de oveja. Estos tipos la van a terminar destruyendo. Esos son los nazis. Esos son los socialistas. Esos son los comunistas. O sea, Smith todo lo contrario de lo que dice esta gente, ¿no? Y ven ustedes ya para, no sé, Exhibit, como dicen los juicios en Estados Unidos, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Y esta es una cita que se le suele atribuir a Hitler. Yo lo he leído en varios libros atribuida a Hitler. En otro libro hace poco lo leí una historia de atribuida a Himmler, pero y en algún momento yo pensaba que la había dicho Hitler, pero la dice Gregor Strasser, que es presidente del Partido Nacional Socialista. ¿Ya? Fue presidente del Partido Nacional Socialista Alemán. Y que después, y ahí viene otra gente, mucha de izquierda, a decir, sí, pero es que a Hitler no le gustaba Strasser porque Strasser era muy socialista y de izquierda, en cambio Hitler era más derecha procapitalista. Nada que ver. Y por eso lo terminan matando. A Strasser, de hecho, lo terminan matando. A ver, escuchen a Strasser, dice, es nazi. Strasser es nazi, ¿ok? Es uno de los que está desde el principio en el movimiento, es presidente del partido, y él dice, somos socialistas, somos enemigos mortales del sistema económico actual, capitalista, ¿no es cierto? Con su explotación de lo económicamente débiles, con sus salarios injustos, con su valoración inmoral de las personas basada en la riqueza y el dinero, en lugar de responsabilidad y rendimiento, y estamos decididos a destruir ese sistema a toda costa. ¿A quién suena? ¿Quién quería enterrar el capitalismo? ¿Quién dijo por ahí en una declaración, una parte de mí quisiera que desaparezca el capitalismo? ¿Quién habla todo el tiempo de la desigualdad y lo justo que es la distribución de riqueza en el capitalismo? O sea, esta frase la podría decir cualquier socialista en Chile. Lo podría decir Boric, lo han dicho, no así igual, pero casi igual. Voy a entrar al neoliberalismo, voy a entrar al capitalismo. Quisiera que desaparezca. Hay explotación de los económicamente más débiles. Esto suena a Marx. ¿Cómo van a decir que eso es procapitalista si él mismo te está diciendo? Ya hablamos de Mussolini y de Hitler, ahora está este otro que fue un personaje relevante de todo el movimiento, diciendo que ellos son contra el capitalismo, lo quieren destruir. Y aquí esto no lo vamos a leer entero, pero este es Joseph Goebbels. Pero vean ustedes lo que dice. Uno, se va Goebbels en contra del sistema capitalista. De nuevo, la democracia capitalista liberal está tan podrida que no queda nada por reparar, debe ser destruido fundamentalmente, destrozado espiritualmente y en términos de poder político. Hay que destruir el capitalismo, dice Goebbels. ¿Goebbels era liberal? ¿Era capitalista o era nazi? Hasta donde yo sé, no sé qué dicen las fuentes en La Moneda, pero Goebbels era nazi. ¿Ah? Ahí está la cosita, la suástica. ¿Ya?
que esto no es que esté sponsoreado por una marca de cerveza ni nada así. Lo explico por si acaso, no sé, uno nunca sabe. Y entonces él dice, debe destruirse el sistema capitalista, ¿no? Y habla de la revolución. La necesidad de dirigir la revolución no solo contra los partidarios del sistema, sino contra el sistema mismo. Lenguaje marxista. Ustedes saben que Goebbels entra al partido nazi seducido por las ideas de Marx de la lucha de clase. Goebbels era un gran conocedor de Marx. De hecho, en ese discurso lo cita muchas veces. Aprobatoriamente en varias de ellas. Marx era judío, entonces algo... Pero lo cita en su diagnóstico. Dice, sí, tenía razón. Y después dice, la idea revolucionaria de dos movimientos espirituales. Imagínense, él habla a nivel de espirituales. En su expresión política en el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista. O sea, él dice, el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista quieren lo mismo. Quieren la destrucción de este sistema. Lo dice Goebbels, que sin Goebbels tampoco Hitler habría llegado a donde llegó probablemente, porque él lo toma en un momento en que Hitler está muy mal, después de que les dan una paliza en las elecciones de 1928, por ahí, o antes las del 26, la 28 le fue mejor, creo. Y entonces lo empieza él le da todo el despliegue que ustedes ven escénico de los nazis, que era una cosa realmente fenomenal, que hasta el día de hoy impresiona a todo el mundo. Bueno, el arquitecto es este señor que está acá, un genio del mal. Un genio del mal inspirado en buena parte en Marx. ¿Ya? Y entonces, bueno, dice, el bolchevismo y la nacional se encarnan en dos personas que lideran una minoría decidida en la voluntad de futuro, en este futuro, sin el capitalismo de la democracia liberal de todo. Lenin y Hitler. Eso es Goebbels. Y después se va contra Lenin porque dice varias cosas, pero entonces estos tipos vienen del mismo lugar. A ver, nadie da un discurso explicándole a la gente por qué preferir a que a B si A y B son completamente lo contrario. Yo no daría un discurso diciendo, bueno, ¿Maduro o Milei? ¿No es cierto? Tú tienes la necesidad de explicar por las similitudes que existen. ¿Por qué tienes que elegir a uno y no al otro? No porque son totalmente lo contrario. ¿Ah? Es como, oigan, por si tienen duda, a la próxima elección presidencial entre Boric y Kast, yo les voy a explicar, porque, ¿no es cierto?, hay que explicar las diferencias, porque parece que no están claras. Aquí tienen ustedes. Bueno, aquí tengo varias citas, son todas de Hitler menos lo último, que es un report de las SS. Pero acá dice, la economía alemana va a perder frente a la soviética, porque tiene mirando, ¿no es cierto?, el sistema soviético, porque tienen un planteamiento muy bueno, digamos. Y aquí él explica su posición. Hitler dice, en 1937, yo le digo a la industria alemana, por ejemplo, tiene que producir esto, si la industria alemana me respondiera, no podemos, le diría bien, entonces me encargaré de eso. ¿Qué se refiere? Yo me tomo tu industria y yo me encargo de hacerlo. ¿Ya? Pero si la industria me dice, haremos eso, me alegro de no tener que encargarme de eso. Pero ellos tienen que hacer lo que Hitler le dice, superpropiedad privada. ¿No es cierto? Miren lo que dice en 1941. Un uso sensato de los poderes de una nación solo puede lograrse con una economía planificada centralmente. Eso lo dice Hitler. ¿Capitalista? ¿Los nazis? Sí, efectivamente. Si que los nazis son capitalistas, yo soy, no sé, marxista. O sea. Y aquí tienen otra, ¿no? Tenemos que proceder con rigor, que todo el proceso de producción tiene que ser reexaminado y que los industriales que no quieran someterse a las directivas que emitimos tendrán que perder sus plantas, sin importar si luego se arruinarán económicamente. ¿Eso es capitalismo? ¿Eso es respeto por la propiedad privada? Claro, obvio que muchos industriales, y eso es verdad, por sobrevivir se sometieron a lo que el partido estaba diciendo. Porque no querían perder sus industrias, porque, bueno, el típico acomodo de los capitales con el político de turno. También hubo eso, y había varios que se metieron hasta el Partido Nacional Socialista, eso es cierto. Todo eso pasó, ¿cierto?
y utilizar un trabajo esclavo y todo lo demás. Y aquí Hitler explica de cómo resolver unos problemas que tenían, ¿no es cierto? Dice que es porque la dirección de la economía se había vuelto gradualmente más controlada por el Estado. Solo así fue posible imponer el objetivo nacional general contra los intereses de grupos individuales. Y dice, miren lo que dice, incluso después de la guerra no podríamos renunciar al control estatal de la economía, porque entonces cada grupo de interés pensaría exclusivamente en el cumplimiento de sus deseos. Chávez dice, nosotros estamos controlando la economía. Después de la guerra vamos a tener que seguir controlándola. ¿A quién le gusta controlar la economía? ¿A los capitalistas? ¿A los liberales? No. Y vean ustedes aquí, hay que tenerle un respeto incondicional a Stalin. Stalin era el único hombre de Estado que Hitler admiraba. No había otro. Al único. Hay que tenerle un respeto incondicional a Stalin. Es un genio. ¿Ya? Su planificación económica es tan abarcadora que solo la supera nuestro propio plan cuatrienal. Obviamente, yo no puedo ser menos que Stalin. Nosotros la superamos. No me cabe la menor duda de que no ha habido desempleados en la Unión Soviética a diferencia de países capitalistas como Estados Unidos. La Unión Soviética es superior a Estados Unidos. Eso lo diría un capitalista, por supuesto. O sea, a mí me gusta más la Unión Soviética que Estados Unidos. Un capitalista de tomo y lomo va a preferir la Unión Soviética sobre Estados Unidos. ¿Se dan cuenta que son unos payasos? La gente que dice estas cosas. Yo ya les he mostrado tanta evidencia que a esta altura no debería quedar ninguna duda, pero queda un poco todavía. Porque falta lo mejor. La era del sistema liberal de negocios, dice, esto es un reporte de las SS, de las fundas Heinrich Himmler. Que tú sepas, todos estos líderes nazis, salvo Göring, eran bien poca cosa, eran unos perdedores, unos losers. ¿Ah? Sí, inteligentes, pero Himmler era un hijito de su mamá, que soñaba con ser soldado, nunca fue soldado, sin ningún coraje físico real. El único que podía decir algo por sí mismo era Göring. El resto, Himmler, el mismo Hitler, que era además un drogadicto, y Göring también. Göring era adicto a la morfina, etcétera. Eran realmente, pero lo peor de lo peor. Y lamentablemente para Alemania y para el mundo no eran como los de Frente Amplio, porque se habrían dedicado a tomar, nada más a drogarse, a pasarla bien y a despilfarrar la plata y a irse de partusa en partusa, y nos habríamos ahorrado la guerra. Pero como eran alemanes, tenían que ser consistentes y consecuentes persiguiendo su objetivo desquiciado, ¿no? Pero en fin, dice que en el mundo liberal los negocios vienen primero y luego viene el Estado. No, eso está mal, dice Hitler. No pueden ser los negocios primero. El nacionalsocialismo dice, el Estado dirige la economía. El Estado no está para los negocios, sino que los negocios están para el Estado. Perdón, este era un report de las SS, no era Hitler. Un report de las SS. Bueno, pero va en la misma línea de lo que decía Hitler. Ahora, esta es una cita muy importante porque este señor Friedrich Pollock es un marxista, fundador de la escuela de Frankfurt, ¿cierto? Que se conoce el 23 como el Institut für Sozialwissenschaft en Alemania, fundado por un empresario alemán, Felix Weil, argentino, en realidad argentino de origen alemán, que tenía una fortuna enorme heredada, y él crea este instituto y ahí van figuras importantes como Horkheimer, Adorno, sí, hay varios ahí, ¿no? Que salen de la escuela de Frankfurt. Después está Marcuse, toda esa gente. Y este señor dice, este marxista, o sea, este es un hombre que es de izquierda, nadie lo puede dudar, y dice, creo que el nazismo debería describirse como la destrucción de todos los rasgos esenciales de la propiedad. Salvo una excepción, que no sé por qué no la... Incluso a las empresas más poderosas se les negó el derecho a establecer nuevos negocios en áreas donde esperaban los mayores beneficios, o a interrumpir la producción cuando ésta se volvía no rentable. Esto lo dice una persona marxista, que se pelea con Horkheimer porque es uno de los que parte diciéndonos que los nazis son capitalistas. Dice, no sabes de lo que estás hablando. Estos derechos fueron transferidos en su totalidad a los grupos gobernantes. Bueno, la propiedad no vale nada. Lo dice uno del lado de la izquierda, que vivió la época, que vivía ahí, que vio el nazismo,
que entendía la teoría marxista, que entendía la teoría nacionalsocialista y vio la práctica política económica de los nazis. ¿Ya? Aquí ya para ir terminando. ¿Qué dice Hitler sobre su partido y sobre Marx? Incluso tiene algunas declaraciones. Hitler recuerda, ¿no?, los orígenes, momentos en que él parte con todo el movimiento nacional socialista, etc. Dice, mi partido en ese momento estaba compuesto por un 90% de personas de izquierda. No suena, pero es obvio, si ustedes vieron lo que decía Strasser, que eran anticapitalistas, que querían la revolución, que querían eliminar la propiedad privada, los 25 puntos. Ahora, probablemente Hitler exagera la cifra, pero eso lo dice él. Esto lo dice en 1941. Y en un libro, que en español se tradujo como Hitler me dijo, ¿ya? Hermann Rauschning fue miembro del Partido Nacional Socialista y conversó con Hitler muchas veces, y eso él lo escribió en un libro después, de las conversaciones que tuvo. Hitler le confiesa a Rauschning, le dice, no voy a ocultar que he aprendido mucho del marxismo. Lo dice Hitler. Lo que me ha interesado e instruido de los marxistas son sus métodos. Todo el nacionalsocialismo está contenido en él. Todo el nacionalsocialismo está contenido en el marxismo. ¿Qué lo dice Hitler? Ahora va a llegar alguno también del Frente Amplio y decir, ¿pero qué sabía Hitler del nacionalsocialismo? No tenía idea. Las sociedades obreras de gimnasia, las células de empresa, los desfiles masivos, los proyectos de propaganda redactados esencialmente para ser comprendidos por las masas, todos estos métodos nuevos de lucha política fueron inventados por el marxista. No necesitamos más que apropiármelos y desarrollarlos para procurarme el instrumento que necesitábamos. Esas son palabras de Hitler. No, pero los marxistas, es obvio, persiguieron a los comunistas, claro. Los comunistas eran, como dice von Hayek en Camino de Servidumbre, que es del año 44, cuando Hitler estaba en el poder. Los comunistas eran una facción rival que pensaba exactamente lo mismo, en términos esenciales. Sí, uno tenía un elemento internacionalista, el nazismo tenía un elemento conservador, uno enfocaba la cuestión en la clase mucho más, el otro en la raza mucho más, pero en términos generales, la esencia totalitaria, anticapitalista de los dos sistemas o de los dos movimientos es la misma. Es la misma. Y la raíz epistemológica de ambas ideologías es la misma. ¿Ok? Miren lo que dice Hayek en su libro Camino a Servidumbre del año 44. Hayek dice, cualquiera que haya observado el crecimiento de estos movimientos, se refiere a comunistas y nazis, se ha sorprendido por la cantidad de dirigentes desde Mussolini, yo les conté esa historia, que comenzaron como socialistas y terminaron como fascistas o nazis. Sorprendente. ¿Cuántos musulmanes conocen ustedes que terminan siendo judíos? ¿O al revés? Porque para poder pasar de un lado a otro tiene que ser porque hay algo parecido, normalmente, para que sea una cantidad tan importante de gente. ¿No? Si es algo totalmente contrario, es difícil dar ese salto. No es tan simple. Y entonces Hayek explica lo que es cierto de los líderes del movimiento, bueno, más aún así del resto del movimiento, y dice, la relativa facilidad con la que un joven comunista podía convertirse en nazi o viceversa era bien conocida en Alemania, sobre todo por los propagandistas de ambos partidos. ¿Se acuerdan del discurso de Goebbels? Cuando dice, bueno, Lenin o Hitler, es porque la similitud entre el comunismo y el nazismo es tanta que los nazis se sentían forzados en atraer a la gente su partido, porque si no se iban al Partido Comunista. Y por eso lo esfuerzo, y por eso Hayek observa. Dice que es fácil que uno se pase para un lado y el otro. ¿Cierto? Ese es el punto. Y lo identifica perfecto Goebbels en ese discurso. Por más que después ataca a los comunistas y todo, pero lo identifica perfectamente. ¿No? Y aquí dice Hayek algo que es clave. Compitieron por el apoyo de la misma mentalidad y se reservaron mutuamente el odio al hereje. O sea, no son facciones políticas que se pelean por el mismo espacio, con la misma mentalidad, con los mismos fines, se odian entre ellos. Se odian a muerte. Bueno, las peleas políticas internas entre los miembros del mismo grupo son peores muchas veces que las peleas de grupos opositores. ¿Ah? Solo lo conocemos en Chile. Y dice, pero su práctica demostró que están estrechamente relacionados. Para ambos, el verdadero enemigo, el hombre con quien tenían nada en común,
y a quien no podían esperar convencer es el liberal de la vieja escuela. Hayek partió como socialista, ustedes sabían, o socialista fabiano. Y es una persona que obviamente entendía perfecto lo que estaba pasando en la época en Europa, él venía de Austria. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto de que comunismo y nazismo son totalmente distintos? Nada, cero. ¿Hay diferencias? Sí. Hay diferencias, algunas diferencias doctrinarias, hay algunas diferencias, ¿cierto?, en términos de organización del sistema económico. Rusia era un sistema que no respetó la propiedad privada, o sea, bajo los comunistas, los nazis tampoco, pero por lo menos dejaron un disfraz de propiedad privada. Los otros estatizaron todo. O sea, hay algunas diferencias, pero son de matices, no son diferencias en esencia, en los fundamentos. ¿No es cierto? Nazismo y comunismo son siameses, ¿ya? O gemelos. Esto fue el pacto Ribbentrop-Molotov entre Stalin y Hitler, que Hitler admiraba a Stalin, lo vimos, entonces para repartirse Europa del Este, ¿se acuerdan? Pacto que, si no mal recuerdo, fue el año 39. ¿Y qué pasó? Los resultados de ambos sistemas, ¿en qué se diferencian? Cuando ustedes examinan la dictadura nazi y las dictaduras comunistas en todos los países, porque dictadura nazi hubo nazi, tal cual, hubo solo en Alemania y los terrenos ocupados por Alemania, pero comunismo hubo en todas las culturas, había por haber en todas las regiones del planeta, por mucho más tiempo. ¿En qué se diferencian los resultados de los nazis de los comunistas? O sea, si yo los invito a mi casa un día y les digo, mira, tengo 2 Kuchen, pero no tienen nada que ver. No, pero de verdad, no tienen nada que ver, los ingredientes son totalmente distintos. Y ustedes los ven iguales, tienen el mismo olor, tienen el mismo sabor, el mismo efecto digestivo. Ah, sí, pero estás dando el mismo Kuchen, ¿o no? O se van a creer la propaganda de que el Kuchen es distinto. ¿Por qué el comunismo, el marxismo, el socialismo y el nazismo producen los mismos resultados? Porque son fundamentalmente idénticos en su doctrina. Porque lo que aspiran es a lo mismo. Son 2 movimientos totalitarios. 2 movimientos totalitarios. Esto es muy interesante. Este señor, esto ya es casi la última lámina, Rudolf Höss, fue quien organizó todos los campos de exterminio de Auschwitz, que eran como 40 campos de concentración. Rudolf Höss fue encargado, a él le dijeron, tú organizas esto, ármalo todo tú. ¿En qué se basaron? En los campos de concentración soviéticos. Lo dice. Esto lo dice él, ¿ya? Que después fue colgado por el juicio de Nuremberg, después del juicio de Nuremberg, ¿cierto? Por crímenes contra la humanidad, sentencia a muerte. Lo dice Höss. Höss dice, la oficina del Reich, ¿cierto?, de seguridad entregó a los comandantes una colección completa de informes sobre los campos de concentración rusos. Estos describían con gran detalle las condiciones y la organización de los campos rusos, según lo proporcionado por ex prisioneros que lograron escapar. Se hizo gran hincapié en el hecho de que los rusos, mediante el empleo masivo de trabajos forzados, habían eliminado grupos humanos enteros. O sea, si el organizador de los campos de concentración de Auschwitz te está diciendo, nosotros nos inspiramos en los campos de concentración de los comunistas, yo diría que hay que creerle un poco. Más aún porque si vas y los examinas son idénticos. Tal vez a los alemanes no se les escapaba a nadie, lo que los hace peor en ese sentido, pero son idénticos. Entonces, no sé si ustedes han leído este libro, lo han podido ojear alguna vez. Este es un libro del año 97. Ustedes saben que varios de estos, sobre todo Stephen Courtauld, es un excomunista, él era comunista. Y ellos escriben este libro, el libro negro del comunismo, que lo publica Harvard University Press en Estados Unidos. Y que es el recuento más detallado que exista, histórico, sobre los crímenes del comunismo. El recuento más detallado. Y entonces, con todo ese equipo dicen, ¿por qué a los nazis se les demoniza justificadamente, por supuesto, pero a los comunistas no? Los comunistas fueron igual de criminales o peores. Igual de criminales o peores. Lo dicen en este libro. Léanlo si pueden, cómprenlo. El libro negro del comunismo. Yo saqué una parte que me parece clave para terminar esta presentación,
que dice, comparando comunismo y nazismo, ambos grupos, ambas doctrinas, ambas ideologías, ambos regímenes. El propósito del terror era exterminar a un grupo que había sido designado como enemigo, exterminarlo. Aunque solo fuera una pequeña fracción de la sociedad, debía ser erradicado para satisfacer este impulso genocida. Por lo tanto, las técnicas de segregación y exclusión empleadas en un totalitarismo de clase, el comunismo, se asemejan mucho a las técnicas del totalitarismo racial, los nazis. La futura sociedad nazi se construiría sobre una raza pura, la futura sociedad comunista se construiría sobre un pueblo proletario purificado de la escoria de la burguesía. Cambia el sujeto. El resto es todo lo mismo, dice Courtois. Es todo lo mismo. ¿Se fijan? La reestructuración de estas dos sociedades se concibió de la misma manera. De la misma manera. Los métodos son los mismos. Incluso si las medidas represivas fueran diferentes. En algunos casos se enfatizan una cosa que en otra, pero... Por lo tanto, sería absurdo pretender que el comunismo es una forma de universalismo, que se preocupa de los derechos de los seres humanos en todos lados, ¿no es cierto? Una cosa global en ese sentido. El comunismo puede tener un propósito mundial, que el nazismo también lo tenía, porque comprenderán que no se habrían quedado conformes con quedarse en Alemania, se habrían expandido, se tomaron toda Europa en un minuto, o sea... pero al igual que el nazismo considera a una parte de la humanidad indigna de existir. Este es el punto esencial. ¿Ya? La diferencia es que el modelo comunista se basa en el sistema de clase, el modelo nazi en la raza y el territorio. Lo que no quiere decir que los comunistas no tenían temas raciales y limpieza étnica, la hicieron. Los comunistas hicieron limpieza étnica. Y también persiguieron a los judíos, interesantemente. Eso está bien documentado. Tampoco significa que los nazis no tuvieran este elemento de lucha de clase. Que también tuvieron, ¿no? Pero el énfasis era, en un caso, mucho más la raza y en otro caso, mucho más, ¿cierto?, la clase. Y esto es la última lámina. Este es un museo, o sea, no un museo, una fundación en Estados Unidos que vale la pena seguirla. Y llegan a esta conclusión. Hay otras estimaciones que son incluso más grandes, de 150 millones. Pero esto es lo que hizo el comunismo. ¿Van a decir que esto es menos malo que el nazismo? Son doctrinas totalitarias colectivistas. Y en esencia, ambas, y esto es lo importante para los efectos nuestros, son reacciones anticapitalistas, antiliberales, anticristianas y antiindividualistas. Es decir, son contrarias a todo lo que creemos los liberales clásicos. En conclusión, Axel Kaiser nos invita a repensar el nazismo desde una perspectiva crítica y a reconocer su dimensión anticapitalista y socialista. A través del repaso de la biografía de Hitler, el análisis del programa del Partido Nacional Socialista y la influencia de pensadores como Friedrich Hayek, Kaiser demuestra cómo esta ideología combinó nacionalismo extremo, antisemitismo y control estatal para consolidar su poder. Este enfoque no solo aporta contexto histórico, sino que también nos ayuda a reflexionar sobre las ideologías políticas actuales y sus consecuencias. Si te pareció interesante este análisis de Axel Kaiser, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más contenidos como este. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.